Muy bien, vamos a hablar desde esta coyuntura política, las interpelaciones. El ministro de Salud ya se ha pronunciado sobre la cantidad de interpelaciones que han solicitado, el tiempo que también se dedica para estos juicios políticos. Y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, también se ha pronunciado al respecto. De hecho, Fernando, las interpelaciones se han utilizado como una presión política, ¿no? Y hasta cierto punto, pues uno de los objetivos, o qué dice la ley orgánica del Congreso, por ejemplo, del motivo de una interpelación, porque se supone que es un mecanismo que se debe utilizar de última instancia. ¿Qué nos dice para que podamos entonces entender cuál es el objetivo en sí de interpelación? Porque aparte están las citaciones y aparte son las interpelaciones, que esto ya es dentro del Pleno y que, bueno, ha abarcado varias semanas, varios meses, incluso cuando se proponen para poder interpelar a un funcionario público. Bueno, lo primero es entender, amigo y amiga televidente, que lo que vemos a través de la cobertura que TN23 hace permanentemente en el organismo legislativo es que el tema de la citación es un derecho constitucional de los diputados y que más allá de un derecho te puedo decir que es una obligación. Es parte de sus funciones. Vamos a estipular, hay un autor muy importante en el ámbito jurídico, Juan Jacobo Rousseau, y él escribió un libro que pues, todos los abogados hemos leído y lo utilizamos dentro de nuestro razonamiento lógico todos los días, y es el contrato social. Y el contrato social te explica cómo hay un acuerdo entre quienes conforman una sociedad, sea cual sea esta, para determinar el orden sobre el cual se va a ejercer sobre todo la administración de lo público, ¿verdad? Porque es el interés primario, la vida correcta, la buena vida de los ciudadanos, lo que en nuestro tiempo y en nuestra Constitución se conoce como bien común. Entonces, acá nos vamos incluso a citar a otro autor que es el Barón de Montesquieu. Y el Barón de Montesquieu estipuló que existe un concepto y una teoría muy interesante que se llama el sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué es lo que te estipula esto? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial gozan de autonomía plena, cada uno de ellos. Sin embargo, entre ellos mismos se vigilan, tienen la obligación de vigilarse para que ninguno pues se salga de lo que estipula el ordenamiento jurídico y piensen que en algún momento están por encima de lo que la ley establece, mucho menos de la Constitución. Entonces, la función del legislativo es indicarle, instruirle a un funcionario del Ejecutivo, cualquier funcionario o empleado público, que debe llegar a rendir cuentas. Eso significa una citación. La obligatoriedad de llegar a rendir cuentas del ejercicio del cargo, que sea por haber sido electo por el pueblo o bien sea porque fue nombrado por el presidente, en este caso los ministros, ¿verdad? Tienen que llegar y simple y sencillamente darle esa rendición de cuentas al diputado. ¿Por qué? Porque el diputado goza de la representatividad del pueblo. Y es parte de su fiscalización, ¿no? Y es su obligación hacerlo. Entonces, la Constitución establece ese mecanismo, pero como tú bien indicabas, la misma ley orgánica del organismo legislativo estipula espacios elementales donde vamos a entender cómo se debe llevar a cabo este trabajo tan importante de la citación. Y ojo, los ministros no pueden negarse a llegar a ser preguntados de qué está haciendo en el ejercicio de su cargo. El problema es que la ley dice una cosa, pero en la realidad y en la práctica se hace otra. Mira, pues, la ley orgánica del organismo legislativo estipula en su artículo 4 un espacio elemental que es la declaración de los funcionarios públicos. Y ahí se estipula, por mandato de esta ley que tiene rango constitucional, que esa citación debe llevarse a cabo desde una manera ordenada, enfocada a obtener la información que se requiere para aclarar cualquier duda que el ejercicio del cargo del funcionario del Ejecutivo esté realizando, ¿sí? Entonces ahí lo que entendemos es que debería ser de una forma adecuada sin entorpecer, y eso es muy importante, la misma ley orgánica del Congreso lo estipula, sin entorpecer, sin buscar entorpecer el ejercicio de la función pública de los ministros.
Eso dice la ley en papel, ¿verdad? Pero la realidad es que no es de ahorita. Esto, si tú te vas tiene muchos años a las legislaturas, ¿cuánto tiempo para atrás? Los que yo me recuerdo han sido así, imagínate. Exacto. ¿Y tú cuánto tiempo cubriste el Congreso de la República? Tienes Claro. mucha experiencia con este tema y sabes que no te estoy mintiendo. Realmente es una realidad de la presión política que el Congreso le ejerce al gobierno de turno. Y normalmente sucede con, pues, obviamente las bancadas de oposición al gobierno de turno. No se puede hacer nada, el presidente puede salir diciendo lo que quiera, que qué manera tan ilógica de entorpecer el trabajo de los ministros, etcétera, etcétera, pero es la realidad y es lo que se vive dentro del Congreso. Y si a los diputados se les da la gana de tener ahí al ministro semanas, incluso meses, el ministro no puede negarse a esto. De lo contrario, podría incluso ser suprimido de su cargo, darle el voto de desconfianza a los diputados y con ello, pues al final están cumpliendo con lo que estipula no solo la Constitución, sino que la ley orgánica del Congreso. No es nada fuera de la ley. El problema es que se utiliza como mecanismo de choque político, que lamentablemente lo que hace es tener a los funcionarios metidos no sé cuánto tiempo ahí, sin realmente permitirles hacer su trabajo como se supone también deberían estarlo haciendo allá en su oficina, en su despacho o bien trabajando en el campo. Pero pues es la realidad con este tema. Efectivamente, así que las citaciones, una cantidad de citaciones que reciben constantemente, interpelaciones, hay muchas interpelaciones ya que se han solicitado también, son procesos, juicios políticos, como también se le llaman, que lleva muchísimo tiempo también de estarse desarrollando y que obviamente ahí tiene que estar el funcionario, el ministro, para poder responder las preguntas básicas, las repreguntas, y luego de finalizar este proceso se hace entonces la recomendación, si se le da el voto de falta de confianza o no, que al final son todos los diputados que deciden qué sucede entonces para hacer la recomendación de mover o retirar del cargo a un funcionario público. Es un parte de lo que sucede dentro del ejercicio legislativo que aquí compartimos y que obviamente ya ha generado incomodidad para funcionarios que han estado constantemente en el Congreso de la República con estas situaciones. Hemos llegado al final del análisis de estos dos temas que sin duda algunas son relevantes y tienen un impacto para nuestro país. Fernando, es un gusto poder compartir contigo y poder tener entonces esta conversación sobre estos temas tan impactantes. Buenas noches. Sandy, buena noche, qué gusto estar contigo aquí en estudio. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, muy buena noche, buen descanso. Le deseamos como siempre lo mejor y por supuesto la invitación para que no cambie porque regresamos en A la Medida con Sandy Monroy y la información del mundo. Vamos al corte, ya volvemos.